pasa por la calle? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Cine de Confinamiento, el magazín de cuarentena sobre cine clásico en el que aprenderéis... Acabo de recibir un mail. El magazín de cuarentena sobre cine clásico en el que aprenderéis que el cine en color no siempre fue un acierto. Bueno, pues hoy os traigo una peli fantástica para ver con los peques, además la tenéis en Netflix, ahí facilito de encontrar. Se trata de una de las películas más tiernas que se hayan hecho jamás. Hablamos del clásico de la animación japonesa dirigido por Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro. Bueno, Mi vecino Totoro es una historia adorable que nos cuenta cómo dos niñas pequeñas, Mei y Satsuki, se mudan a una aldea del Japón rural en la que se cultiva arroz para estar más cerca del hospital en el que está ingresada su madre. La vida allí, como es de esperar, pues es muy apacible y es muy divertida para unas niñas de su edad que pues lo que quieren es correr, investigar y hacer travesuras y sobre todo estar en contacto con la naturaleza. Bueno, pues allí conocen a Totoro, que es un espíritu del bosque con aspecto de gato gigante o de oso gatuno, no sé cómo ponerlo, que solo los puros de corazón y ellas pueden ver. Hayao Miyazaki es el animador japonés más internacional y conocido de entre los muchísimos creadores nipones que cultivan las múltiples variantes de un modo de hacer películas que cuenta con incontables estilos y ramificaciones. Aunque en general la animación japonesa es un mundo de culto que cuenta con un aficionado muy devoto dentro de unas comunidades muy cerradas, ha habido películas que han conseguido tener resonancia internacional y tener difusión fuera de sus círculos. Es el caso de cintas como Akira de Katsuhiro Otomo, Ghost in the Shell de Mamuro Oshii, una de las piedras angulares de la animación cyberpunk y una película sin la cual no existirían cintas como The Matrix. Su popularidad, incluso en los círculos mainstream, es tal que se ha llegado a rodar incluso una versión no animada protagonizada por Scarlett Johansson. La tumba de las luciérnagas de Isao Takahata y la más reciente Your Name de Makoto Shinkai. La película comienza con un viaje, algo que es muy común en casi todas las películas de Miyazaki. Empieza con un viaje que aparta a los personajes de su entorno urbano y los lleva a un lugar más tranquilo, más apartado, en el que ocurren los acontecimientos fantásticos que siempre son el centro de la historia. Por ejemplo, el viaje de Chihiro, vemos como la familia también va de viaje, va de mudanza y literalmente atraviesan un pasadizo en el que vemos cómo van dejando detrás sus pertenencias materiales, su coche, y a través de ese pasadizo llegan a ese mundo en el que ya están apartados de su vida anterior y tiene lugar la nueva acción. En Mi vecino Totoro vemos también otra de las marcas del cine de Miyazaki, que son unos personajes femeninos muy fuertes. Las películas de Miyazaki están muchas veces protagonizadas por niñas pequeñas que, no obstante, son personajes muy valientes, que siempre son el centro moral de la historia y que siempre encuentran soluciones sin que nadie les saque las castañas del fuego, sobre todo los personajes masculinos. De hecho, la solución
soluciones que encuentran las protagonistas de las películas de Miyazaki son soluciones contrarias al enfrentamiento y muy alejadas de la idea tradicional de solución a los conflictos que proponen los héroes masculinos, que son siempre soluciones más basadas en el conflicto abierto y en la derrota, digamos, del contrario. Las protagonistas de las películas de Miyazaki no derrotan al contrario, más bien suelen convencerlo o persuadirlo, y vemos como muchas veces incluso tratan de ponerse en su piel. En Totoro, cuando las niñas llegan al pueblo, vemos como una anciana que es su vecina y es una perfecta desconocida, les ayuda de manera desinteresada y altruista a limpiar la casa que está hecha un desastre, les hace la comida, le cuida a las niñas cuando el padre tiene que ir a dar clase en la universidad, y lo hace de una manera que parece completamente natural para el entorno. Entonces yo creo que Miyazaki lo que nos propone es, si no una vuelta, sí el volver la mirada hacia ciertos valores tradicionales en los que las relaciones personales, el altruismo, tienen otro peso. Y yo creo que esa invitación a frenar, a ir más despacio, tiene que ver mucho con la occidentalización súper rápida a la que se sometió Japón. Japón es una sociedad que se occidentalizó muy rápido y yo creo que se pasaron de frenada. Lo que voy a decir quizás es un tópico, pero yo creo que es un tópico bastante cierto, y es que la sociedad japonesa es una sociedad hipermaterialista, en general muy desquiciada, que funciona con un tempo muy rápido, absolutamente insostenible. Se trata de una sociedad súper competitiva, y yo creo que eso, para una sociedad que antes de ayer prácticamente era una sociedad todavía feudal, pues ha sido un cambio muy rápido. La diferencia en cuanto al punto de vista la vemos muy claramente si miramos hacia otros directores clásicos japoneses. Si vemos la obra de Akira Kurosawa o de Yasuhiro Ozu, de Kenji Mizoguchi, que evidentemente tienen una vocación mucho más realista, pero sí que es cierto que hay una crítica bastante más profunda hacia la sociedad tradicional japonesa. それが余計だって言うんだ。だったら大人だって余計なこと言ってるじゃないか。こんにちは、おはよう、こんばんは。いいお天気ですね。ああ、そうですね。バカ。あら、どちらへ？ちょっとそこまで。ああ、そうですか。そんなことどこかわかるかい？ああ、なるほどなるほど。何がなるほどだい？うるさい。 También, evidentemente, era otra época, pero la crítica iba más a una sociedad japonesa que no acababa de sacudirse todavía esa tradición tan feudal que arrastraba. También el situar a los personajes en ese entorno más rural y más natural, ya veréis que lo que nos propone es volver a conectar un poco más con la naturaleza. Miyazaki y sus personajes comparten el amor por las cosas que crecen. Y es que si os fijáis, en las películas de Miyazaki, muchas veces tanto los personajes como el director se paran para mirar hacia la naturaleza. Vemos como cuando las niñas están esperando en la parada del bus, la espera se convierte en un sapo que camina muy lentamente. Vemos como, por ejemplo, cuando arranca a llover, Miyazaki nos lo muestra enseñándonos las ondas que generan las primeras gotas de lluvia en el arrozal. Tiene muchos detalles así en los que tanto los personajes como el director miran hacia la naturaleza. Y esto tiene que ver también con por qué se ha tardado tanto en Occidente en apreciar el cine de Miyazaki. Hace 20 años se consideraba un cine infantil, se consideraban películas para niños y nadie les prestaba atención, eran cosas infantiloides. Yo creo que precisamente como nuestra sociedad avanza hacia un modelo más parecido a lo que es hoy en día la sociedad de Japón, una sociedad más desquiciada, más desconectada en el sentido de las relaciones personales. Las relaciones personales se deterioran cada vez más y más en beneficio de la tecnología. Y como caminamos hacia una sociedad que se parece en ese sentido más a la sociedad japonesa, empezamos a apreciar más el mensaje de las películas de Miyazaki de, oye, frenad un poquito. De hecho, si os fijáis, si habéis visto algo de las pelis de Miyazaki, o si no, pues ya lo veréis, hay un desprecio explícito hacia los bienes materiales. No lo quiero, no lo necesito. Estoy ocupada. Por favor, disculpe.
Bueno, entonces os voy a dar 4 motivos para que veáis Mi vecino Totoro con los peques, ¿vale? El primero es que las niñas que protagonizan las películas de Miyazaki encarnan todos los valores positivos que puede tener un ser humano. En segundo lugar, es que son películas súper tiernas y súper simpáticas. Son películas que las ves todo el rato con una sonrisota en la boca. ¿Por qué? Porque Miyazaki capta muy bien lo que es la esencia de la niñez, lo que es la infancia, los personajes infantiles. Muchas películas, muchísimas, pecan de que al retratar personajes infantiles lo que hacen es retratar adultos pequeños. Es decir, hay muchas películas en las que ves un niño hablar y las cosas que dice y dices, eso no lo diría nunca un niño, eso es un adulto encarnado por un actor que es un niño pequeño. Y los niños, precisamente porque son niños, porque son trastos, porque son torpes, porque son muy simpáticos, porque tienen ideas locas, son muy graciosos de ver. Y eso lo ves plasmado en las películas de Miyazaki y por eso resulta súper graciosa. El tercer motivo es que es una película muy facilita de ver con los niños, ¿vale? Si tenéis niños que son inquietos o tal, no os preocupéis porque Totoro no solo es una película muy entretenida, que está orientada para un público infantil y por lo tanto los engancha rapidito, además es una película cortita y muy al pie. Y el cuarto motivo es lo que a mí personalmente más me gusta de esta película. Y es que es una película que ayuda a que los niños se quiten esos miedos infantiles que todos los niños tienen, que todos hemos tenido a los fantasmas, a los monstruos, a los duendes, a lo desconocido. En la escena en la que llegan a casa y empiezan a ver cositas raras y las bellotas que caen, veréis que ellas lo que hacen es no huir de esa cosa rara, sino ir a buscarla. Oye, ¿qué pasa aquí? Son curiosas, tienen la curiosidad del gato que va a buscar, que va a ver qué pasa ahí. Y lo que descubren es que no hay que temer, no hay que tenerles miedo. Descubren que sí, efectivamente hay unos duendes, hay algo fantástico y tal, pero que no hacen daño, que van a su bola y de hecho descubren que lo que hay que hacer es reírse para que se vayan, pero que aunque se queden no les va a hacer nada malo. Y me parece una cosa cojonuda de la peli, porque yo nunca vi en mi infancia una película que me quitara miedos, ¿no? Cuando hablaban de cosas fantásticas, de fantasmas, de esto, de lo otro. Joder, yo tuve un auténtico trauma de ver Poltergeist. O yo le tenía miedos a los extraterrestres de ver Encuentros en la tercera fase. Es decir, siempre estas cosas te las planteaban como algo a lo que había que tener miedo. Pues Mi vecino Totoro les dice a los niños que no hay que tener miedo a los fantasmas y a los duendes, lo cual me parece fantástico. Bueno, pues esto ha sido Mi vecino Totoro. Espero que os guste. Ya os digo, la tenéis muy facilita en Netflix. Si os gusta Miyazaki, podéis ver otras películas como La princesa Mononoke, El castillo ambulante, El viaje de Chihiro. Así que, bueno, espero que os guste y ya me contaréis. Venga, un abrazo para todos.